Millonarios gana su partido contra Nacional en un partido que para mí es una goleada totalmente que realmente pudo haber sido muchísimo más grande. Sí, Millonarios gana 3-0 contra Nacional, pero si yo creo que hubiesen metido el acelerador como tenía que haber sido Millonarios, esto perfectamente pudo haber quedado un 5-6-0 porque hubo ocasiones muy, pero muy claras donde Millonarios simplemente decidió bajar el acelerador o no definirlas como tenía que haber sido. Entonces realmente siento que puede haber sido un partido para una goleada histórica, puede haber sido un resultado brutal, pero realmente no termina siendo el resultado simplemente porque Millonarios decide aflojar, no meter el acelerador como tenía que haber sido y se relaja de una u otra manera, por decirlo así. Es un partido realmente interesante, un partido donde se esperaba un desquite por parte de Nacional, que eran quienes venían con la revancha. Claramente no iba a ser una revancha si así lo querían ver, por el simple hecho de que son competencias totalmente diferentes, pero pues no habían pasado que 15 días más o menos desde el último encuentro y sucede esto. Entonces sí se veía como una revancha, pero realmente siento que a Nacional le salió muy, pero muy mal tanto el planteamiento táctico que traía como la cabeza, porque siento que el partido que pierde Nacional el día de ayer realmente es un partido que se pierde desde la cabeza. Millonarios simplemente lo esperó, hizo el planteamiento táctico que traía, que pensaba, que sabía que le había funcionado allá en el Atanasio, simplemente hace una o dos modificaciones y espera que Nacional básicamente se enloquezca, por decirlo así de una manera, donde yo creo que Nacional pudo haber hecho un mejor papel. Obviamente me alegro que a Nacional no le hubiesen salido las cosas realmente, pues porque soy hincha de Millonarios, pero siento que si hubiesen hecho un mejor papel, el resultado hubiese sido otro, o esa es la percepción para mí. Hablemos un poco de las alineaciones con las que salen. Millonarios sale con una alineación de 5, que en realidad se está manejando una línea de 3 defensiva con 2 carrileros, pero vamos a dejarlo como lo plantea directamente. Entonces es un 5-3-3, donde si podemos hablar de pronto de un cambio así que usted dijera como cambio algo, fue simplemente Viveros por Macalister Silva. Fue el único cambio así, un Macalister Silva que sabíamos que no estaba para este partido por una expulsión injusta contra el Boyacá Chico, video que ya lo tienen en mi cuenta de TikTok o en mi cuenta de Instagram, donde hablo un poco del tema. Y básicamente es un equipo muy similar al que jugó allá en el Atanasio, realmente, siendo creo yo el único cambio así grande por un lado. Por otro lado, Nacional se presenta con una alineación de 4-2-3-1, también una alineación muy similar a la que usó en el Atanasio. Realmente pues que yo diga veo cambios así significativos, simplemente el cambio de Chipi Chipi por Ospina, que siento que fue un cambio realmente injusto, porque siento que en ese partido a Ospina le llovió mucha mierda, por decirlo de una manera, cuando si se fijan los goles no fueron culpa de él, fueron virtud de Rodrigo Contreras, que ese día jugó espectacular y estaba tocado por no sé, por Cristiano, por Messi, un penalti que tampoco lo puedes culpar a él, y por último una jugada donde Rodrigo Contreras hace una genialidad, se saca a 2 jugadores, termina rematando, nada que hacer para Ospina. Pero bueno, decisiones técnicas de Nacional, igual a ambos arqueros les metimos 3 goles, entonces nada que hacer por ahí. Un partido que realmente, pues bueno, empecemos hablándolo desde el minuto 14, un penalti que yo lo peleé muchísimo, honestamente, cuando lo estaba viendo. Para mí no era penal, para mí no era una jugada clara de penal, y más con las repeticiones que nos mostraba la televisión. Pero al final de cuentas sí termino dándome cuenta que sí es un penalti claro, sí termina siendo una acción clarísima, donde si bien se puede decir que Arias está cubriendo, el pecado de Arias no simplemente es soltar la mano de donde la tiene inicialmente, sino que también extiende un poco la mano, entonces se deja llevar un poco, ya el remate pues hace que la mano obviamente se extienda un poquito más, pero que lo que les digo, inicialmente para mí no era, termina sí siendo una mano clara, pero bueno, realmente nada que hacer, era el penalti. Creo que si Alfredo Morelos hace este gol,
que ya todos sabemos que el penalti lo manda a la estratosfera, que yo creo que el balón todavía no ha bajado. Pero si hace este penalti, realmente complica de pronto el planteamiento táctico que tenía Millonarios puesto para este partido. Afortunadamente no fue así, repito, afortunadamente Millonarios supo hacer muy bien las cosas, y bueno, inmediatamente después de este penalti se crece Millonarios, se reactiva, es una motivación, claro, grandísima que Morelos se comiera este penalti, porque da para un saque espectacular de Noboa, luego un cambio de sector, y que terminara nada más y nada menos que en el primer gol de Rodrigo Contreras. Rodrigo Contreras, que realmente, como les dije, está on fire. Lleva nada más y nada menos que 2 partidos, 3 goles contra Nacional. Los tiene de hijos, porque ayer realmente fue la figura del partido, ¿sí? No simplemente por haber anotado los goles, y también fue la figura ya en el Atanasio. Y lo que digo, no simplemente por anotar los goles, sino por la capacidad que tiene para sacar a los rivales del partido, ¿sí? Ojito, ya vamos a ir hablando de eso, pero es un primer inicio que quiero hacer. Rodrigo Contreras, que este man de 9, de falso 9, y a veces incluso haciéndola de extremo, funciona este man. Se tira sin pensarlo 2 veces, cabecea excelente, nada que hacer para chipi, nada que hacer para la defensa, realmente estaba muy bien acomodado, hace un salto espectacular que termina en gol, que creo que si no, bueno, lastimosamente no llegó Leo Castro también, porque me sirve, pero estaban ahí los dos, estaban muy pegaditos. Afortunadamente el que termina encontrando el gol es Rodrigo Contreras, y esto pues nos abre a la otra polémica que hubo realmente, que es la expulsión de Tecillo. Un Tecillo que gana una amarilla muy tonta, honestamente, porque para mí es la jugada donde está el encontronazo, donde está como la pelea, donde Pitbull va incluso en cara a 4 o 5 jugadores, que se gana la amarilla, pero hace que a los jugadores de Nacional le saquen 2 amarillas adicionales. Entre esas, Tecillo no guarda su amarilla, y yo creo que en un momento de frustración, porque Nacional no podía salir de forma correcta de su estilo de juego, no podía salir de su cancha, no podía hacer lo que quería hacer, llega esta misma frustración y hace que, o sea, una entrada muy imprudente a Rodrigo Contreras, donde simplemente nada, ve la segunda amarilla, él lo sabe, ni siquiera pelea, ni siquiera alega muchísimo, simplemente lo acepta, lo quiso pelear, pero realmente él sabía que eso era imperdonable, la entrada que hizo, una roja que claramente, además del momento que estaba sufriendo Millonarios, de que no sabía cómo salir, afecta durísimo, porque es una expulsión y daña el planteamiento táctico que tenía Nacional, cosa que afecta muchísimo al juego que traía obviamente Nacional. Luego al 49 llega una de las acciones, para mí, más, o sea, realmente lo que digo, Rodrigo Contreras fue la figura. Como simplemente saca de la cabeza a Jorman Campuzano, donde, o sea, si no le conecta primero el codazo que le manda Jordan Campuzano a Rodrigo Contreras, que se salva de no conectárselo, porque donde se lo conecte también es una expulsión, va y peca en enfrentarse en hombre a hombre y luego mandarle un cabezazo. Jugada que para mí personalmente se pudo haber evaluado mejor y pudo haber sido perfectamente una amarilla. Sí estaba ahí en el filo de la naranja, pero que si yo como árbitro voy, la analizo, miro intensidad, miro todo, creo que yo hubiese sacado la amarilla. Afortunadamente no soy árbitro porque no sé mucho, pero para mí era una amarilla y creo que hubiese podido dejarla ahí. Afortunadamente pues fue roja, obviamente pues porque soy de Millonarios, lo digo, afortunadamente porque nos ayuda en el planteamiento táctico, nos da una libertad de tener todos jugadores menos contra los que nos estamos enfrentando, y hacemos que sí o sí el planteamiento táctico que traía Nacional lo pierda, Nacional termine de salir el partido de la cabeza y termine de salirse de donde estaba. Entonces, para mí, lo que les digo, ya en estos simplemente 3 momentos importantes del partido han sucedido, y los 3 han sido gracias a Rodrigo Contreras: el gol, expulsión a Tecillo y expulsión a Jorman Campuzano. Entonces, realmente siento que ahí es donde Rodrigo Contreras se gestionó increíble, además de que creo que 2, 3 amarillas adicionales que le sacaron a jugadores de Millonarios es por culpa, por decirlo de una manera, de Rodrigo Contreras.
Un jugador que realmente está haciendo una pesadilla y creo que está haciendo el mejor fichaje hoy por hoy de la Liga FPC. Está haciendo las cosas muy bien, está haciendo las cosas increíbles y realmente ha mostrado esa valentía, ha mostrado esa picardía también y esas ganas de jugar que a muchos jugadores colombianos les falta. Él sabe a qué equipo llegó, sabe a dónde llegó y bueno, empezó a hacer las cosas muy bien. Llega el gol de Mateo García, para mí, un golazo. Justamente, qué buen gol de Mateo García, minuto 61. Lo que les digo, ya sin dos jugadores, un excelente cambio de sector que se hace de lado a lado, que era lo que pedía básicamente el planteamiento táctico en ese momento. Ya no era simplemente un Millonarios que tenía que salir al pelotazo, a poner a correr. No, sino eran Millonarios de cambie sector, para hacer mover todo el equipo de Nacional hacia un lado, vuelva a cambiar de sector para hacerlos mover de otro lado, porque ya están cansados mentalmente, había que cansarlos físicamente, honestamente. Eso era lo que faltaba para mí. Pero de una u otra manera siento que el planteamiento fue increíble y empezaron a hacer las cosas muy bien. Movimiento aquí, movimiento allá, traslado aquí, traslado allá. Y eso deriva en el gol que termina haciendo Teo García y termina siendo honestamente un golazo. Perfectamente un golazo. Luego al finalizar y ya para liquidar llega el gol de Leo Castro, un Leo Castro que, parce, necesitaba ese gol, ¿sí? Porque sí, sabemos que ya le había hecho gol al Nacional, sí, lo había hecho, pero necesitaba este gol, porque este gol es el que le da confianza, le da vida, le da nuevamente esperanza, sabiendo que, bueno, pudo haber hecho un poquito más. Casi se hace un golazo también, al igual que Rodrigo Contreras casi se hace un golazo, al igual que, bueno, hubo jugadores que jugaron muy bien y casi se hacen realmente golazos, porque realmente la estructura así lo mostraba, así mostraba la estructura honestamente. Hubo momentos en los que uno dice, parce, jugó tan bien, pero tan bien, que hicieron las cosas increíbles. Por ejemplo, alguien esperaba que Carlos Darwin entrara de titular, pero realmente el planteamiento táctico de Bustos no lo vio así, porque sabía las capacidades que tenía Darwin Quintero y sabía que Darwin Quintero era un jugador para rematar este partido. Yo lo quería como titular, pero en los momentos que entró lo hizo muy bien, hizo las cosas excelente, hizo un planteamiento táctico muy bueno, demostró qué era lo que sabía hacer, cómo era lo que lo sabía hacer y bueno, definitivamente fue un partido increíble. Lo que les digo, siento que si Millonarios acelera un poquito más, nos hubiésemos ido con unos 5, 6, hasta 7 goles, porque en mi cabeza hubo 3 palos nada más de Mateo, de Contreras y creo que uno de Carlos Darwin, si no estoy mal, que nomás si hubiesen entrado esos 3 goles ya era para unos 6. Más hubo unas jugadas claras que Leo, que Mateo, sí, no terminaron de definir, que hubiese sido, yo creo que una goleada histórica y que para mí tenía que haber sido así. Pero bueno, igual, sumamos puntos importantes, por lo menos dormimos dentro de los 8, eso no quita que Nacional siga líder, pero sí nos motiva muchísimo a nosotros por el mal comienzo que tuvimos, por un mal partido que tuvimos contra Boyacá Chico, un partido que realmente fue bastante polémico, pero que termina haciendo que Millonarios sea más fuerte, muestre lo que está hecho y que simplemente muestre que ese fue de pronto una caída, una piedrita en el zapato, pero lo que se viene es muchísimo mejor. Enhorabuena, Millonarios gana como tenía que ganar, demuestra que los clásicos no se juegan, los clásicos se ganan. Seguimos teniendo de hijo a Nacional, claro que sí, y creo que esta semana es de celebrar, de estar alegres, pero de seguir pensando en clasificar en los 8 y pensar en que Millonarios tiene 2 tareas importantes. 3 en realidad. Una, clasificarse a los 8 y contando ya con la clasificación, luchar una final de la FPC. Y 2, empezar a pensar en Suramericana, porque yo siento que esa es nuestra mayor tarea, nuestra mayor trabajo y a lo que hay que apuntar.